del sistema nervioso a partir de unas vesículas que van a ir formando todo el sistema nervioso. Ustedes pueden ver, miren ustedes, cómo las tres vesículas básicas que se forman, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo, van a ir formando las diferentes partes del sistema nervioso. Por ejemplo, miren, el prosencéfalo se divide en el telencéfalo y en el diencéfalo, ¿no? Eh, el telencéfalo está formado por todo lo que conocemos como cerebro, ¿cierto? El diencéfalo es el cerebro medio, que ya les voy a estar mostrando. Entonces, la vesícula prosencefálica es la que va a dar como resultado el telencéfalo y el diencéfalo. ¿Ok? La otra vesícula, el mesencéfalo va a formar el mesencéfalo mismo, ¿ok? Que es una parte del tallo cerebral. Y el romboencéfalo va a formar la protuberancia, el bulbo raquídeo y el cerebelo. Bueno, entonces este es un cuadro bien bonito para que ustedes puedan más o menos ir orientándose cómo se va formando el cerebro a partir de estas tres vesículas básicas, ¿ok? Importante que ustedes sepan eso. Bien, eh, este es el telencéfalo. El telencéfalo está formado por el cerebro. El cerebro tiene dos cisuras importantes, tiene varias, pero las más importantes son eh, la cisura, la cisura de Rolando, cisura central se llama también, y la cisura de Silvio, ¿no? Ustedes pueden ver acá en esta figura, pueden ver voy a marcar, esta es la cisura central o cisura de Rolando, ¿ya? Y esta es la cisura lateral o cisura de Silvio, ¿sí? Ahí ustedes pueden ver. Hay otras cisuras también que las veremos cuando estemos viendo el cerebro. Pero ahí ya podemos ir viendo, ¿no? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal. ¿Se acuerdan que ayer les hablaba de las fibras ascendentes y que las fibras ascendentes terminaban en qué circunvolución? Terminaban en la circunvolución postcentral, en el lóbulo parietal, ¿entienden? En el área uno 2 y 3 de Broadway. Todo esto es la circunvolución postcentral, el área uno 2 y 3 de Brodmann. Ahí es donde llegan las sensaciones de las cuales les hablaba ayer en la clase. Bueno, pero hoy no vamos a ver el cerebro, les estoy hablando de los principales lóbulos que tiene el cerebro, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y hay un quinto lóbulo que se llama el lóbulo de la hélice. ¿Ya? Ustedes pueden ver en parte aquí el tallo cerebral y el cerebelo. ¿Sí? Creo que hay una foto mucho más clara. Esta es la mejor. Entonces, bien, miren cómo está formado el sistema nervioso. Este es el telencéfalo, ¿ok? El cerebro. El cuerpo calloso es una de las estructuras que une los dos hemisferios cerebrales. Muy importante el cuerpo calloso. El cuerpo calloso tiene un picum se llama, o pico. Tiene un rostro
tiene un cuerpo y tiene una cola, ¿ok? Picum o pico, rostrum o rostro, cuerpo y cola del cuerpo calloso. Es una de las estructuras más importantes junto con otras dos que les mencionaré cuando les esté mostrando cuáles son las estructuras que unen los dos hemisferios cerebrales. Les decía ayer que dicen las investigaciones que las mujeres trabajan mejor los dos hemisferios cerebrales, ¿no es cierto? Los dos hemisferios cerebrales están unidos fundamentalmente por el cuerpo calloso. En verde ustedes tienen el diencéfalo, ¿sí? El diencéfalo. Ahí pueden ver varias partes del diencéfalo. El tálamo es el principal núcleo del diencéfalo, pero también hay otras partes, el epitálamo, el subtálamo y el hipotálamo. Entonces, el diencéfalo o cerebro medio está conformado por varios núcleos a la vez que veremos en su momento. ¿Ok? El tálamo, el epitálamo, el hipotálamo son elementos que conforman el diencéfalo. Luego tenemos el tallo cerebral. El tallo cerebral, tronco cerebral también se llama, tronco encefálico, tallo encefálico, también lo van a encontrar en los libros. Está formado por el mesencéfalo, protuberancia, o puente también se llama, puente de Baroglio también se llama, y bulbo raquídeo, ¿ya? Y bulbo raquídeo. Médula oblongada también se llama el bulbo raquídeo en algunos libros, ¿ok? Entonces, estos tres elementos que les estoy mostrando acá en la figura forman lo que conocemos como tallo cerebral o tronco cerebral. Y para atrás está el cerebelo, ¿ya? Entonces, las estructuras del encéfalo es el telencéfalo, el diencéfalo, el tallo cerebral y el cerebelo. El tallo cerebral está conformado por el mesencéfalo, la protuberancia o puente de Baroglio también se llama, el bulbo raquídeo o médula oblongada. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, me cortan y me preguntan nomás para que yo les pueda explicar. Entonces ya saben ustedes las diferentes partes. Ustedes saben que hay tres membranas que recubren todo el sistema nervioso central. ¿No es cierto? Las membranas que recubren el sistema nervioso central se llaman la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre, la aracnoides y la pía madre. ¿Sí? Estas tres son las membranas importantes que están recubriendo, ¿no? Miren, ustedes, este es el espacio que está por fuera de la dura madre. El espacio que está por fuera de la dura madre se llama espacio epidural. El espacio epidural. Ahí ustedes pueden verlo. El espacio epidural. Miren ustedes, esta es la arteria meningia media. ¿Se acuerdan de la arteria meningia media en la cara endocranial del parietal y en la cara endocranial de la escama del temporal? Hay una gran arteria que se llama la arteria meningia media, que es muy importante porque si se rompe puede causar un gran hematoma la arteria meningia media, ¿no? Entonces, el espacio que está por encima de la dura madre se llama espacio epidural. ¿Cuáles son las otras dos membranas que tenemos? Ahí han sacado la dura madre. ¿Cuáles son las otras dos membranas que tenemos? Las otras dos membranas se llaman aracnoides y pía madre, ¿no? En ese orden. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las membranas? Una es la dura madre, ¿sí? Debajo de la dura madre está la aracnoides y debajo de la aracnoides está la pía madre. ¿Cómo se llama el espacio que está por fuera de la dura madre? Se llama espacio epidural.
¿ok? ¿Cómo se llama el espacio que está por debajo de la dura madre? Se llama espacio subdural. Aquí ustedes están viendo el espacio subdural, ¿ok? ¿Cómo se llama el espacio que hay, que está debajo de la aracnoides, entre la aracnoides y la pía madre? ¿Cómo se llama este espacio? ¿Quién es el capo o la capa que me dice? El espacio que está debajo de la aracnoides, ¿qué se llama? Subaracnoideo, Sí, aracnoideo. claro, sí, exactamente. Se llama espacio subaracnoideo. ¿Y cuál es la importancia del espacio subaracnoideo? ¿Cuál es la importancia del espacio subaracnoideo? La importancia del espacio subaracnoideo es que en el espacio subaracnoideo tenemos el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? No se van a olvidar nunca eso, ¿no? El líquido cefalorraquídeo es un filtrado del plasma sanguíneo que tiene la función de ser un amortiguador del sistema nervioso. Dura madre, sí, aracnoides, pía madre. Lo que está encima de la dura madre, espacio epidural. Lo que está debajo de la dura madre, espacio subdural. Lo que está debajo de la aracnoides, espacio subaracnoideo. ¿Sí? Y en ese espacio subaracnoideo se encuentra el líquido cefalorraquídeo, que es un líquido filtrado del plasma que tiene la función de proteger el sistema nervioso. No se olviden que las meninges envuelve el sistema nervioso central, es decir, encéfalo y médula espinal. Y médula espinal. ¿Ok? Esta es la hoz del cerebro. La hoz del cerebro es una membrana que se extiende. Si ustedes se acuerdan, la hoz del cerebro por adelante se inserta en el agujero ciego, en la cresta frontal interna y en el vértice de ah, en el vértice de la crista Guyton, ¿sí? Por adelante. Y por atrás se inserta en la cresta occipital interna. La hoz del cerebro es una membrana, como ustedes están viendo, que divide los dos hemisferios cerebrales en dos también, separa muy claramente, ¿ok? Y un poco más debajo tenemos la tienda del cerebelo, ¿ok? La tienda del cerebelo es otra membrana que separa el lóbulo occipital del cerebelo, ¿ok? La tienda del cerebelo es como una carpa, como una tienda de campaña, parecida a la tienda de los árabes. Si alguna vez han visto una película árabe, es muy parecida a la tienda de los árabes, a una tienda de campaña, y se llama esto que les digo, ¿no? Entonces ahí vamos a ver la hoz del cerebro, muy importante, y la tienda del cerebro, que está entre el lóbulo occipital y el cerebro, ¿ok? Dentro del cráneo, ¿está claro? ¿Tiene alguna pregunta? Dentro del cráneo, chicos, nosotros vamos a encontrar unas venas grandotas que los anatomistas las han denominado senos venosos. ¿Ok? Los senos venosos, en lugar de decir venotas o grandes venas, les han llamado senos venosos. Por ejemplo, miren, ustedes aquí están viendo el seno venoso sagital superior. Miren ustedes qué importante, ¿no? Acuérdense que en el frontal, en el occipital existen, perdón, los surcos para el seno sagital superior. Este es el gran seno venoso sagital superior, ¿sí? Hay otro seno un poco por debajo y rodeando a la hoz del cerebro que se llama el seno venoso sagital inferior, ¿sí? Como ustedes están viendo. Hay un seno que se llama el seno petroso superior, el seno petroso inferior, el seno transverso, en fin, hay una serie, el seno sigmoideo también, me olvidé de ello, seno petroso superior, seno petroso inferior, seno sigmoideo, seno transverso, ¿sí? Pues son senos que son venas grandotas, gruesas,
que vamos a encontrar en la parte interna del cráneo y que confluyen en la confluencia de los senos. ¿Dónde está la confluencia de los senos? ¿Quién se acuerda? La protuberancia occipital interna. ¿Qué capa que eres? Te felicito. En la protuberancia occipital interna. Ahí está la confluencia de los senos, ¿no? Se llama también, ¿qué se llama? El nombre que teníamos clásicamente. ¿Qué se llama? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? No he olvidado. Se llamaba confluencia de los senos o... Ah, la prensa de erófilo, así se llama. La prensa de erófilo, ¿ok? Como una represa. Ahí es la confluencia, se forma una especie de represa, ¿sí? Y se llama la prensa de erófilo, un anatomista antiguo de los antiguos anatomistas, ¿sí? No sé si era griego, egipcio o vallegrandino, ¿no? Pero por ahí es. Bien, no se olviden entonces, ahí ustedes están viendo algunos senos venosos, ¿sí? Importantes también, ahí están viendo un seno venoso importante, que es el cavernoso, importante, el seno petroso inferior, ¿sí? Ahí están viendo el seno transverso, ajá, lo están viendo. Pues en este otro lado igual, el seno transverso, aquí están viendo el seno sigmoideo. O sea, todos estos senos están en la parte interna del cráneo y pues rodeando, ¿no? Recogiendo la sangre venosa del cráneo, del cerebro. Confluyen en la confluencia del ófilo o prensa en la confluencia de los senos o prensa del ófilo. ¿Ya? Bueno, lóbulo frontal, lóbulo parietal, miren, lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital. Y si nosotros abrimos la cisura de Silvio, vamos a encontrar el quinto lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula. Es un lóbulo que está en relación con el aprendizaje, con el sistema límbico. Voy a hablar desde el sistema límbico en algún momento. Entonces, ¿cuáles son los lóbulos que tenemos en el cerebro? El lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital, el lóbulo temporal y el lóbulo de la ínsula, que está en relación con el sistema límbico. ¿Ok? Cada uno de estos lóbulos tiene su función importante. Por ejemplo, el lóbulo frontal, para darles un ejemplo así a grandes rasgos, es el lóbulo donde se forja la personalidad, el carácter de cada una de las personas, ¿no es cierto? El temperamento, en fin. Cada persona nace con un temperamento determinado, eso es genético. El carácter se lo va formando en el transcurso del crecimiento, del desarrollo en el hogar. Entonces, todos tenemos un temperamento diferente, un carácter diferente, una personalidad diferente. En fin, eso se da en el lóbulo frontal. Ahí también vamos a estar el centro motor. Miren esta circunvolución que ustedes ven acá, la circunvolución precentral delante de la cisura de Rolando. Esta es la cisura de Rolando o cisura central. La circunvolución precentral, esta es el área motor. Y la circunvolución postcentral es el área sensitiva. ¿Ok? No se olviden nunca eso, por favor. No se olviden. Esta circunvolución postcentral es el área sensitiva. ¿Ok? Y esta circunvolución precentral es el área motora del cerebro. O sea, es el centro de la sensibilidad, es el centro de la motricidad. ¿Qué quiere decir el centro de la sensibilidad? Ahí en ese centro, en esa circunvolución, recibimos la sensibilidad del tacto fino,
del tacto grueso, de las sensaciones afectivas, libidinosas, de la vía termoalgésica, etcétera, ¿no? Todas las vías que ayer más o menos les mostraba, pero que vamos a ir repasando nuevamente, ¿ok? Ese es el centro de la sensibilidad. Y aquí es el centro de la motricidad. Qué importante el lóbulo frontal, qué importante el lóbulo parietal. ¿Se dan cuenta? Qué importante, ¿ok? Bien, entonces estos son los lóbulos, ¿ya? Ahí ustedes pueden ver la parte interna del cerebro, como lo pueden ver, ¿ok? Vamos a describir el cerebro en sus tres caras. El cerebro tiene una cara externa, tiene una cara interna o medial y tiene una cara inferior, ¿no? Y en la cara interna lo que sí podemos ver es el cuerpo calloso, ¿no? Acuérdense, el picum del cuerpo calloso, el rostrum del cuerpo calloso, el cuerpo del rostro calloso y la cola del cuerpo calloso. Más abajo vamos a ver el diencéfalo. Este es el diencéfalo donde estamos viendo el tálamo, el hipotálamo, el epitálamo, el subtálamo, etc. Y más abajo vamos a ver el tallo cerebral, el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo y atrás el cerebelo. ¿Ok? Esas son las partes del encéfalo. Bueno, voy a pasar al otro libro. Bien, entonces yo ya les he hablado de los senos venosos. Pero les cuento que en la parte interna del encéfalo, hay unas cavidades huecas. Miren ustedes, estas cavidades huecas que se llaman ventrículos. En cada hemisferio hay un ventrículo lateral. A nivel del diencéfalo hay un tercer ventrículo y más abajo hay un cuarto ventrículo. Vamos a ir viendo los ventrículos. Miren esta imagen de bonita. Aquí se ha roto la arteria meningia media y se ha producido un hematoma epidural importante por ruptura de la meningia media. ¿Ya? Bueno, me salí del tema. Entonces vamos a ir viendo los ventrículos. Les decía que hay unos ventrículos laterales que se encuentran dentro de los hemisferios cerebrales. Hay un tercer ventrículo que está a nivel del diencéfalo, ¿ya? Al medio de los dos tálamos, más o menos. Y hay un cuarto ventrículo que está entre el puente y el cerebelo, ¿ok? Ahora bien, vamos a ver primero los ventrículos laterales. Estos ventrículos son cavidades huecas, chicos, que están conteniendo líquido cefalorraquídeo. En cada hemisferio cerebral hay un ventrículo lateral. Y este ventrículo lateral, como ustedes están viendo en la figura, está conformado por varias partes. Este es el asta frontal del ventrículo lateral, ¿sí? Esta es la porción central del ventrículo lateral, ¿ya? Este es el asta occipital o posterior del ventrículo lateral y este es el asta inferior o temporal del ventrículo lateral, ¿ok? De nuevo, ustedes vean, el ventrículo lateral tiene una forma de una C más o menos, con su colita, ¿no es cierto? Este es el asta frontal o anterior del ventrículo lateral. Esta es la porción central del ventrículo lateral. Esta es el asta occipital o posterior del ventrículo lateral. Y este es el asta temporal o inferior del ventrículo lateral. ¿Ok? En cada hemisferio cerebral, tenemos dos hemisferios cerebrales, ¿no es cierto? Uno derecho y uno izquierdo. En cada hemisferio cerebral hay un ventrículo lateral. El del lado izquierdo es el primer ventrículo, el del lado derecho es el segundo ventrículo. ¿Ok?
¿Me entienden eso? ¿Me entienden eso? Estos son los ventrículos laterales. Son cavidades huecas que se encuentran dentro de los hemisferios cerebrales, los ventrículos laterales, y están formados por sus diferentes porciones que acabo de mencionar. ¿Ya? El tercer ventrículo se encuentra en el diencéfalo. ¿Ok? A cada lado del tercer ventrículo están los tálamos, los dos tálamos. ¿Ya? Y al medio de los dos tálamos tenemos el tercer ventrículo. Es otra cavidad hueca. Es otra cavidad hueca que contiene el líquido cefalorraquídeo. Y el cuarto ventrículo se encuentra más abajo. Miren, entre el puente, entre la protuberancia y el cerebelo. ¿Ok? Entre el puente y el cerebelo. ¿Tienen comunicación estos ventrículos? Sí, tienen comunicación. ¿Cómo se comunican los ventrículos laterales? Los ventrículos laterales entre sí no se comunican, por si acaso. Los ventrículos laterales se comunican con el tercer ventrículo a partir de este agujero o foramen, ¿ok? Que es el famoso agujero de Monroe, ¿ok? Este pequeño agujero es el famoso agujero de Monroe. El agujero de Monroe, foramen de Monroe, esta es una N, esta es una R y esta es una E. Monroe con tilde. El agujero de Monroe, foramen interventricular, más conocido como agujero de Monroe. Es el foramen, el agujero que está comunicando los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. ¿Ok? O sea, para que vean que estos ventrículos no son tan independientes, se están comunicando entre sí. ¿Y cómo se comunica el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo? Se comunica a través del acueducto de Silvio o acueducto del mesencéfalo, como ustedes están viendo acá en la figura. ¿Sí? Acueducto del mesencéfalo, más conocido como acueducto de Silvio. Y el cuarto ventrículo, ¿con quién se continúa? Se continúa con el conducto ependimario de la médula espinal. ¿Ok? En todas estas cavidades huecas que tenemos en el sistema nervioso central, vamos a tener también líquido cefalorraquídeo. O sea, no solamente tenemos líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo, sino también tenemos líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales. ¿Ok? Entonces ahí ustedes tienen pues una preparación anatómica que han hecho de los dos ventrículos laterales, del tercer ventrículo, el agujero de Monroe, del cuarto ventrículo, el acueducto de Silvio, ¿sí? Con sus varias partes, ¿no? El asta frontal, ¿sí? La parte central del agujero del ventrículo lateral. Este es el asta occipital o posterior y aquí está el asta temporal o inferior. ¿Entienden, no? Entonces, esto es importante que ustedes compren. Ahora bien, ¿dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? El líquido cefalorraquídeo, ojo, ¿dónde se forma? Esto es pregunta de examen. El líquido cefalorraquídeo se forma en los plexos coroideos, ¿ok? ¿Dónde hay plexos coroideos? Ustedes pueden ver plexos coroideos que están localizados en el tercer ventrículo, miren ustedes. Hay plexos coroideos que están localizados en el cuarto ventrículo. Estos plexos coroideos son los plexos que van a formar el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? ¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? En los plexos coroideos del tercer ventrículo, del cuarto ventrículo. ¿Sí? Se llaman plexos coroideos. ¿Y dónde drena el líquido cefalorraquídeo? ¿Dónde drena? En las granulaciones aracnoideas. Miren ustedes todas las granulaciones aracnoideas que encontramos en el cerebro. ¿Ok? Eso es pregunta de examen. Tengan la plena seguridad que les van a preguntar dónde se origina el líquido cefalorraquídeo, plexo coroideo,
¿Y dónde drena el líquido cefalorraquídeo? Granulaciones arácnidas. El líquido cefalorraquídeo es un líquido que pues que todos los días va cambiándose, ¿no es cierto? Va formándose cada día. Nosotros los médicos incluso nos valemos del examen del líquido cefalorraquídeo cuando hacemos una punción a nivel lumbar. Hacemos una punción a nivel lumbar, sacamos un poquito de líquido cefalorraquídeo y lo llevamos al laboratorio. En el laboratorio nos van a decir si ese líquido cefalorraquídeo tiene características normales o tiene algún problema patológico. Cuando estamos sospechando de una meningitis, cuando estamos sospechando de una infección cerebral en el sistema nervioso, cuando estamos sospechando de una hemorragia cerebral, nosotros podemos hacer una prueba de líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Miren, el líquido cefalorraquídeo tiene sus características físico-químicas importantes que seguramente lo van a ir viendo más arriba. En anatomía no nos interesa, pero como ustedes ven, tiene su presión, su volumen, su osmolaridad, tiene una cantidad adecuada de electrolitos, sodio, potasio, calcio, cloro, tiene un pH, tiene cantidad de glucosa, etcétera, ¿no? Tiene albúmina, en fin. Cuando este líquido se altera, por ejemplo, imagínense que el laboratorio me diga el líquido normalmente es del color del agua cristalina, ¿ok? Es de ese color, del agua cristalina. Pero imagínense que el laboratorio me reporte que el líquido que hemos obtenido es purulento y que encontramos más de 100 leucocitos por campo, cuando lo normal es que tenga menos de 4 leucocitos. Estamos sospechando de una infección, ¿sí? O que nos diga que tiene glóbulos rojos en su contenido, cuando normalmente vemos que el líquido cefalorraquídeo no tiene glóbulos rojos. Podemos sospechar de una hemorragia cerebral. El líquido cefalorraquídeo entonces es un líquido que nos sirve de mucho para el diagnóstico de algunas enfermedades. ¿Ok? Bueno, eso es con respecto al líquido cefalorraquídeo, con respecto a los ventrículos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Sí, doctor, disculpe, ¿será que podría repetir eso de el primero es el ventrículo lateral izquierdo o es el derecho? El izquierdo. Ay, El gracias. primero es el ventrículo lateral izquierdo. ¿Ya? Y el segundo es el derecho. Bueno, luego tenemos la médula, ¿no? La médula espinal. Ustedes saben, estoy buscando la médula espinal. Ustedes, con la médula espinal. Tengan paciencia, un minuto de investigación.
Ya ahí más o menos tenemos la médula espinal, ¿ok? Ustedes saben que la médula espinal se encuentra dentro de la columna vertebral, ¿no es cierto? A medida que va bajando la médula espinal se hace más delgada, ¿no? Es más gruesa en la parte cervical, menos gruesa en la parte torácica, etc. Miren hasta dónde llega la médula espinal. En forma de un cono medular, termina más o menos a nivel de L1, L2, en forma de un cono medular. ¿Ok? O sea, no, la médula espinal no baja hasta abajo. Y de ahí, pues, se prolonga con un filum terminal, con una fibra nerviosa que se llama filum terminal, y a este filum terminal le van a rodear unos nervios que tienen la forma de una cola de caballo, que le llaman la cola de caballo, ¿no? Pero en realidad ustedes aprecien hasta dónde llega la médula espinal. El cono medular llega al espacio que hay entre L1 y L2. ¿Ok? Ese es el espacio donde está la médula. Por eso es que ustedes pueden apreciar que los nervios periféricos, miren, el C1 sale a nivel por encima de la vértebra cervical 1, ¿no? El C2 sale entre la cervical 1 y cervical 2. El C3 sale entre la vértebra cervical 2 y cervical 3. Así sucesivamente hasta el cervical 7, hasta el cervical 8. Miren, el nervio cervical 8 sale por debajo de la vértebra cervical 8. Pero miren el nervio torácico 1, ya está un poquito más abajo, sale por debajo de la torácica 1. El nervio torácico 2 sale por debajo de la torácica 2. Está más abajo. El nervio torácico 3 sale por debajo de la torácica 3. El nervio torácico 4 sale por debajo de la T4. El nervio torácico 5 sale por debajo de la... Y así sucesivamente, ¿no? Miren el nervio torácico 10 sale por debajo de la T10, un poco más abajo. ¿Sí? Miren el T12, el nervio torácico 12, sale por debajo de la vértebra T12. ¿no? Miren el lumbar 1 sale por debajo de la lumbar, mucho más abajo. El lumbar 2 por debajo de la L2. El lumbar 3 por debajo de la L3. El lumbar 4 por debajo de la L4. El lumbar 5 más abajo todavía. Y miren ustedes cómo van saliendo los nervios lumbares. Los sacros, miren dónde salen, ¿no? Miren o sea, no salen a la misma altura, les quiero decir, ¿no? Cada nervio periférico sale un poquito más abajo de lo que normalmente debería salir, ¿ya? Miren el nervio sacro 5, por ejemplo, ¿no? Y finalmente miren el nervio coxígeo, ¿no? Ahí ustedes saben que tenemos 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un coxígeo. ¿No es así? ¿Se acuerdan de los nervios periféricos? ¿No es así? Y ustedes saben que estos nervios periféricos vienen a inervar el cuerpo en forma de dermatomas, ¿no? Aquí encima está el C1, aquí en la coronilla, digamos, está el C1, el C2, el C3, el C4. Miren ustedes cómo los dermatomas van tomando las diferentes partes del cuerpo. Miren el nervio torácico 12, que está inervado. Miren el lumbar 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Miren los sacros, la región anal, etcétera, ¿no? O sea, cada uno de estos nervios periféricos inerva una parte del cuerpo que se llama dermatoma. Dermatoma, ¿ok? Cuando una persona se quema, por ejemplo, es importante conocer los dermatomas que se ha quemado. Imagínense que una persona se haya quemado la parte anterior del tórax izquierdo. Podemos concluir que ha afectado los dermatomas T1, T2, T3, T4, T5, T6, digamos. ¿Entienden? O sea, muchas veces los médicos nos valemos por los dermatomas, ¿no? Por las regiones que
está inervando estos nervios. ¿Ya? Ahora bien, ustedes saben que la médula espinal está formada por una sustancia gris en el centro y por una sustancia blanca en la periferia, ¿no? Ustedes saben que la sustancia gris está en relación con las astas anteriores, astas posteriores, astas laterales, ¿ya? Sustancia gris, astas anteriores, astas posteriores, astas laterales, ¿ok? Sustancia gris. De las astas anteriores, ¿qué tipo de fibras salen? ¿Qué tipo de fibras salen de las astas anteriores? ¿Quién me dice? De las astas anteriores salen fibras motoras, anteriores motoras. Y a las astas posteriores, ¿qué fibras están llegando? Fibras sensitivas. ¿Ok? Anteriores con N, por favor. Y motoras llegan las sensitivas. No se olviden. No se olviden nunca esto. O sea, cada nervio periférico, porque estas fibras motoras y sensitivas están formando un nervio. O sea, cada nervio está conformado por una fibra sensitiva, por una fibra motora, ¿sí? Por una fibra sensitiva y motora. Entonces yo les decía, la médula espinal tiene asta anterior, asta posterior, asta lateral. Y la sustancia blanca de la médula espinal tiene cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior. ¿Ok? Miren ustedes que la médula espinal en el medio tiene, o ustedes pueden ver, una fisura que se llama la fisura media ventral. ¿Sí? Fisura media ventral. Y en la parte posterior tienen un surco que se llama el surco medio dorsal. ¿Ok? Luego, un poco más para afuera, tienen el surco en la parte anterior, tiene el surco lateral ventral, ¿sí? El surco lateral ventral, muy importante este surco, por ahí salen las fibras motoras, por ese surco, ¿ya? Surco lateral ventral. En la parte posterior hay un surco lateral dorsal, por donde llegan las fibras sensitivas. Y entre el surco medio dorsal y el surco lateral dorsal, hay un surco intermedio dorsal en la parte posterior. Miren, ese es el surco intermedio dorsal. Ahí lo pueden ver. Surco intermedio dorsal. ¿Ok? Entonces, fisura media ventral en la parte anterior, surco lateral ventral un poco para afuera, por donde salen las fibras motoras, ¿ya? En la parte posterior, surco medio dorsal, ¿sí? Un poco para afuera, el surco lateral dorsal, por donde entran las fibras sensitivas. En el medio del surco medio dorsal y surco lateral dorsal está el surco intermedio dorsal. Intermedio dorsal. ¿Ok? Ese surco intermedio dorsal es muy importante, chicos. Ojalá lo pueda ver. Este surco intermedio, más o menos así. Este surco intermedio dorsal es muy importante porque divide el cordón posterior en dos haces, el grácil y el cuneiforme. Antes se llamaba el haz de Gauss y el haz de Burbach. Ahora se llama el grácil y el cuneiforme. ¿Ya? Este es el cordón posterior. Y el surco intermedio dorsal divide en dos haces, el grácil y el cuneiforme. Estos son los que transportan la sensibilidad del tacto fino. ¿Ok? Aquí al lado está el cordón lateral. Miren ustedes, entre el surco lateral dorsal y el surco lateral ventral tenemos el cordón lateral. Todo esto es el cordón lateral, como ustedes están viendo. ¿Ya? Y entre los dos surcos laterales ventrales, tenemos los cordones anteriores.
¿sí? Cordón anterior, cordón anterior. Aquí tenemos el cordón lateral y aquí tenemos el cordón posterior, cordón posterior. El cordón posterior está dividido en dos haces, en dos tractos por el surco intermedio dorsal. ¿Cómo se llaman esos haces que están conformando el cordón posterior? Se llaman así, grácil, el cordón de grácil, el haz de grácil y el cuneiforme. Grácil, se escribe así, y cuneiforme, como se pronuncia. Antes se los llamaba los haces de Gold y de Bulldog. Ahora se los conoce como grácil y cuneiforme. Esos cordones posteriores están transportando la sensibilidad del tacto. ¿Me entienden? Un poco complicado, pero bueno, miren, la médula espinal a nivel de C5, la médula espinal a nivel de T2, la médula a nivel de T8. Miren ustedes cómo varía, ¿no? De L1, de L2, de sacro 2, de sacro 3, ¿no? O sea, hay variaciones entre la sustancia gris y la sustancia blanca, como ustedes pueden estar viendo en la figura, ¿no? No puedo decir, ¿ya? Ahora bien, nosotros tenemos fibras ascendentes y tenemos fibras descendentes en la médula espinal. Tenemos fibras ascendentes, por ejemplo, en la parte de atrás, en el cordón posterior, tenemos el fascículo de Gracil y el fascículo de cuneiforme. Tenemos pues diferentes fascículos ascendentes y descendentes que vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo las fibras ascendentes y descendentes. No se aprendan tanto de memoria esto, porque yo les voy a ir hablando de los fascículos ascendentes que están, se llaman también, ¿dónde estoy? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. No sé dónde me fui. Pensé que me había salido. Allá, yo les decía que no se preocupen de estos fascículos porque vamos a ir viéndolos en los haces ascendentes, aferentes si quieren, y en los haces descendentes, eferentes si quieren. ¿Ok? Esto es lo que les quería hablar de la médula espinal. Bueno, dentro del sistema nervioso también tenemos el sistema nervioso simpático y parasimpático. Ya les he mostrado el sistema nervioso central, lo que es la médula espinal y el encéfalo. Y ustedes pueden ver aquí el sistema nervioso autónomo, que está conformado por el sistema nervioso simpático. Miren cómo el sistema nervioso simpático está formado por ganglios nerviosos que están al lado de la columna vertebral. Hay dos cadenas del simpático, una derecha y una izquierda. Ganglio nervioso, 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 desde el agujero magnum hasta la cola, hasta el coxis. ¿Ok? Ganglios nerviosos, que están unidos por fibras nerviosas. A esto se llama sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático, como ustedes están viendo, envía fibras nerviosas a todos los órganos internos. ¿Ok? Como ustedes están viendo, miren cómo las fibras nerviosas van a todos los órganos internos, a todos los órganos internos. ¿Ok? Absolutamente a todos los órganos internos. A todos los órganos internos. ¿Entienden? Absolutamente a todos los órganos internos.
¿Dónde estoy? Bien. Y cuando el sistema nervioso simpático inerva a todos los órganos internos, libera un mediador químico. ¿Cómo se llama el mediador químico del sistema nervioso simpático? Cuando llega al corazón, a la vía respiratoria, cardiocirculatoria, vía digestiva, etc. ¿Cómo se llama? Noradrenalina. Adrenalina. Sí, perdón, se llama adrenalina y noradrenalina. ¿Ok? Adrenalina y noradrenalina. ¿Cuál es la función del sistema simpático? La función del sistema simpático es estimular la mayor parte de los órganos internos, excepto los órganos del aparato digestivo. Los órganos del aparato digestivo los inhiben. ¿Ok? Ese es el sistema nervioso simpático, como ustedes están viendo en la figura. ¿Y quién transporta el sistema nervioso parasimpático? Porque El este es el nervio vago. sistema nervioso. Sí, es. Muy bien. ¿Qué se llama también el nervio vago? Se llama también nervio estudiante. Se llama también décimo par craneal. No se olvide, ¿no? Entonces, el nervio vago es el que va a llevar el sistema nervioso parasimpático. Y el nervio vago tiene un mediador químico que se llama acetilcolina. Va a inervar todos los órganos internos, va a inhibir la mayor parte de los órganos internos, excepto de los órganos del aparato digestivo, donde es excitador. ¿Ok? Entonces, esta es la generalidad del, esta es la generalidad de la neuroanatomía. Miren, ahí están viendo ustedes la médula espinal, también envueltas por sus meninges, ¿no es cierto? Les cuento que hay unos ligamentos que se llaman los ligamentos dentados. Los ligamentos dentados son los ligamentos que están uniendo, que están fijando, mejor dicho, la médula espinal a la columna vertebral. Si hemos preguntado en muchos exámenes eso, ¿cómo se llaman los ligamentos que fijan la médula espinal a la columna vertebral? La respuesta es ligamentos dentales. ¿Ok? ¿Qué están saliendo de las astas anteriores? ¿Quién me dice? Fibras aferentes. Eh, ¿Pero qué? Fibras No, motoras. no, no. De las astas anteriores salen fibras motoras y a las astas posteriores llegan fibras sensitivas. No se olviden que las fibras sensitivas, antes de entrar en el asta posterior, tienen un ganglio periférico, un ganglio espinal. Ok, miren ustedes, este es el asta anterior, este es el asta posterior. Y aquí se ha formado dos nervios, dos ramas, una rama ventral y una rama dorsal. ¿Ok? Las ramas dorsales de los nervios periféricos, chicos, esto por favor atiéndame. Las ramas dorsales de los nervios periféricos, las ramas dorsales de los nervios periféricos inervan los músculos de la espalda. Todos los músculos de la espalda son inervados por las ramas dorsales. ¿Ok? Pues, y estas ramas dorsales también tienen fibras motoras y sensitivas, son mixtas. Las ramas ventrales es las que conocemos, las que van a formar los plexos. Plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro. ¿Ok? ¿Dónde van las ramas dorsales? ¿Dónde van las ramas dorsales? Ahí inervan los músculos de la espalda, todos los músculos de la parte posterior del tórax. ¿Y dónde van los ramos ventrales? A formar plexo cervical, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro. ¿Ok? Y estos nervios dorsales y ventrales, ¿qué tipo de nervios son? ¿Son sensitivos, son motores o son mixtos? ¿Quién me responde?
Motores y sensitivos. Claro, claro, porque miren, tienen fibras motoras y tienen fibras sensitivas. Cada uno de estos nervios va a ir a inervar una parte del cuerpo. Y esa parte del cuerpo que está inervando, pues es motor y sensitivo. ¿Sí? Por ejemplo, miren, está yendo, ¿cómo se llama el nervio que está yendo a inervar los músculos anteriores del brazo? ¿Quién es el capo que me dice? Los músculos anteriores del brazo. ¿Nervio braquial? No, claro, el plexo braquial, pero ¿cómo se llama el nervio que inerva? El bíceps braquial, el coraco braquial y el braquial anterior. ¿Cómo se llama ese nervio? ¿Quién se acuerda? ¿Mediano? No. Chusma. Es el músculo cutáneo. Eso, el músculo cutáneo. El nervio músculo cutáneo inerva el bíceps braquial, el braquial anterior y el coraco braquial. ¿Cómo se llama el nervio que inerva el tríceps? Se llama nervio radial. Chusmas, los odio. Nervio radial. Ahora bien, estos nervios son sensitivos y motores. Entiéndanlos. Son sensitivos y motores. Están saliendo de la médula y todos ellos son mixtos. Son sensitivos y motores. De las astas anteriores salen fibras motoras y a las astas posteriores llegan fibras sensitivas. ¿Ok? Cordón anterior, cordón lateral, cordón posterior. Y ahí tienen la médula espinal dentro de la columna. Mañana nos vemos. Chao, muchachos. Hasta luego. Luego, doctor. Record.